Capítulo 771. La amenaza del Rey del Mar. La moral, a veces, es algo muy peculiar. Cuando la unidad de élite del clan Uchiha entró en el campo de batalla, su moral era excelente. Pero, bajo el liderazgo de Fugaku, esa misma unidad de élite vio cómo su moral se derrumbaba tras enfrentarse a los ninjas de la aldea de la niebla. Al final, el resultado solo podía describirse como una carnicería. Eso sí, cuando la unidad de élite se retiró con la moral por los suelos, la mayoría de sus miembros solo estaban gravemente heridos, sin peligro de muerte. Solo unos pocos habían muerto a manos del Rey del Mar invocado por el jutsu prohibido de los Tsuki. Pero, aunque el número de bajas no fuera elevado, el hecho de que la mayoría estuviera gravemente herida significaba que la unidad de élite ya no tenía el aspecto de tal. Sin duda, eso era consecuencia de la baja moral. Sin embargo, cuando Tsuki comenzó a descargar su ira contra los ninjas de la aldea de la niebla, la moral de aquella unidad de élite, que estaba por los suelos, empezó a recuperarse. No cabía duda de que la actuación de Tsuki en el campo de batalla había reavivado la moral de la unidad de élite. Y, una vez recuperada, aunque la mayoría de sus miembros estuvieran heridos, todos ellos, incluso los más graves, deseaban volver al campo de batalla para ayudar a Tsuki a derrotar a los ninjas de la aldea de la niebla. Incluso Fugaku, tan apegado al poder, sintió el impulso de entrar en combate. Pero Tsuki, que seguía luchando contra los ninjas de la niebla, no tenía la menor intención de dejar que la unidad de élite volviera al campo de batalla. Porque, para Tsuki, esa unidad de élite era una carta oculta que no podía revelar a la ligera. Si esa carta se veía seriamente dañada antes de ser utilizada, las posibilidades de éxito de su venganza en el país del agua se reducirían considerablemente. Sin embargo, Tsuki, en medio de su furia, no era consciente de que su actuación había reavivado la moral de la unidad de élite. En ese momento, lo único que quería era sencillo. Usar la sangre de los ninjas de la aldea de la niebla para apagar el fuego de su ira. Solo descargar su furia era lo que Tsuki deseaba. Acto seguido, al sentir que su chakra comenzaba a escasear, Tsuki, cegado por la ira, no solo no se retiró al campamento de Konoha, sino que se lanzó de nuevo contra los ninjas de la aldea de la niebla. Por suerte para él, la moral de esos ninjas estaba tan baja que muchos huían al verlo. Así, cuando Tsuki se adentró entre las filas enemigas, ocurrió algo curioso. Los ninjas de la aldea de la niebla que lo rodeaban, al verlo llegar, no tenían la menor intención de enfrentarse a él. Al contrario, su primera reacción era huir de su alcance, convencidos de que esa era la única forma de salvar la vida. De ese modo, aunque el chakra de Tsuki menguaba, seguía sembrando la muerte entre las filas enemigas. Acto seguido. Cuando la pupila púrpura de Tsuki fijó a un ninja de la niebla, sin preocuparse por el estado de su chakra, usó el estilo luna caída. Shunpo para aparecer frente a él. Luego, alzando su espada Fubuki, ejecutó un estilo luna caída. Destello de acero y acabó con su vida. Pero no todos los ninjas de la aldea de la niebla tenían la moral tan baja. Varios de ellos, sin miedo a la muerte, rodearon a Tsuki en cuanto acabó con su primer objetivo. En ese momento, Tsuki intentó usar de nuevo el Shunpo, pero sintió que su chakra no era suficiente y su velocidad disminuyó. Aprovechando el descuido, los ninjas de la niebla lo hirieron en el hombro, el abdomen y la pierna. Sin embargo, Tsuki desató el potencial que le quedaba y, con el poco chakra que aún conservaba, activó su estilo luna caída y acabó con aquellos ninjas que habían luchado a muerte. ¿Qué me ha pasado? Fue la ira. La ira me nubló el juicio y perdí la razón. ¿Acaso este soy yo? El dolor devolvió a Tsuki la cordura tras acabar con aquellos ninjas. Luego se sintió extraño. Aunque había pasado por muchas batallas, rara vez perdía el control por la ira. Incluso cuando su madre, Uzumaki Minako, fue secuestrada por los ninjas de la aldea de la niebla, Tsuki había sido capaz de mantener la calma y trazar un plan. Pero ahora, solo por el error de Fugaku, había perdido la razón. Ese Tsuki le resultaba desconocido, y comenzó a preguntarse si algo andaba mal en su cuerpo para que sus emociones se descontrolaran tan fácilmente. Pero no tuvo tiempo para reflexionar. Los ninjas de la aldea de la niebla ya estaban sobre él. Sin duda, entre los ninjas de la niebla no faltaban los valientes. Solo unos pocos huían al ver a Tsuki. Y ahora, esos ninjas sin miedo podían suponer una amenaza para su vida. Porque su chakra casi se había agotado, y sus fuerzas estaban al límite. Pronto no podría mantener el ritmo del combate. Y, cuando Tsuki volvió a usar su pupila púrpura para escanear el entorno, una nueva amenaza apareció en su campo de percepción. Procedía de lejos. La amenaza del Rey del Mar, invocado por el jutsu prohibido de los Tsuki. Capítulo 772. Instinto.
Al recuperar la calma, Tsuki usó su pupila púrpura para analizar la situación del campo de batalla y, por fin, comprendió lo grave de su estado. Por haber perdido la razón, había masacrado a los ninjas de la aldea de la niebla sin control, y aunque había eliminado a muchos efectivos enemigos, el coste había sido alto. Su energía espiritual, su chakra y su fuerza física se habían agotado considerablemente. El mayor desgaste había sido el de su chakra. Aunque Tsuki podía considerarse un Bihulu humano, la matanza desenfrenada lo había llevado al límite, hasta el punto de notar su escasez. Eso demostraba la tremenda cantidad de chakra que había derrochado en el combate anterior. En teoría, su chakra debería haber sido suficiente para toda la batalla, pero ahora se encontraba con reservas agotadas. Tsuki se culpó a sí mismo por haber perdido la razón por una simple ira, por haber malgastado tanto chakra en acabar con esos ninjas de la niebla. Pero lamentarse no servía de nada. Tsuki necesitaba encontrar una salida a esa situación crítica. De lo contrario, la sombra de la muerte ya se cernía sobre él. Si no hallaba una solución adecuada, solo le esperaba morir en el campo de batalla. Y no era una exageración decir que podría morir allí. Cierto que había acabado con muchos ninjas de la niebla, incluidos todos los del clan Tsuki que había enfrentado. Pero, a pesar de la masacre, los ninjas de la aldea de la niebla que lo rodeaban sumaban todavía el equivalente a 2 unidades enteras. Además, los Tsuki no habían muerto todos a manos de Tsuki. Muchos habían perecido al usar el jutsu prohibido para invocar al rey del mar. Así que Tsuki no solo debía enfrentarse a 2 unidades de ninjas de la niebla, sino también a aquella criatura prácticamente inmortal. Y, en ese momento, el rey del mar era, sin duda, su mayor amenaza. Solo si encontraba la forma de derrotar al rey del mar podría recuperar ventaja en la batalla. Pero, ¿cómo acabar con una criatura casi inmortal? Quizás ni siquiera Tsuki podía encontrar la respuesta en ese instante. ¿Cuál es el punto débil de ese monstruo? El Katon no funciona. Incluso si evaporo todo su cuerpo, sigue resurgiendo. Entonces, ¿cómo puedo matarlo? ¿Acaso solo desaparecerá cuando el efecto del jutsu prohibido de los Tsuki se disipe? Mientras reflexionaba sobre cómo vencer al rey del mar, Tsuki usó sus últimas fuerzas para moverse con el estilo luna caída. Pasos fragmentados, intentando salir del cerco de los ninjas de la niebla. Pero, al notar su debilidad, los ninjas de la niebla, que antes habían perdido la moral, recuperaron el ánimo y se lanzaron a perseguirlo. Incluso aquellos que antes huían ahora se atrevían a contraatacar, buscando vengar a sus compañeros caídos. Así, mientras Tsuki huía usando sus pasos fragmentados, una multitud de ninjas de la niebla lo perseguía. Él, al observar con su pupila púrpura, era consciente de su situación. Solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Porque ahora tenía al lobo detrás y al tigre delante. Delante, el rey del mar casi inmortal. Detrás, incontables ninjas de la niebla. Sin otra opción, Tsuki solo podía avanzar hacia el frente, buscando una forma de vencer al rey del mar. Solo así podría abrirse paso y salvar la vida. Pero lo que Tsuki no esperaba era que, justo cuando lograba despistar a los ninjas que lo perseguían y se disponía a escapar del alcance del rey del mar. De repente, la enorme criatura se hundió en el mar. Cuando Tsuki volvió a percibir su presencia, ya lo tenía atrapado con su enorme mano. Frente al colosal rey del mar, el cuerpo de Tsuki era diminuto. Incluso cuando la criatura lo sujetaba, Fugaku y los miembros de la unidad de élite del clan Uchiha, que observaban desde lejos, no podían ver a Tsuki en ningún lugar. Atrapado por el rey del mar, Tsuki sintió una fuerza inmensa y una sensación de vacío, como si estuviera suspendido en el aire. Al usar su pupila púrpura, comprobó que su cuerpo estaba aprisionado en la mano de la criatura, elevado por encima de la superficie del mar. Pero, incluso en esa situación, Tsuki no abandonó la esperanza de escapar. Al instante siguiente, cuando el rey del mar lo levantó en el aire, Tsuki empuñó su espada Fubuki y asestó un tajo a la muñeca de la criatura. Sin embargo, para su sorpresa, el tajo apenas llegó a la mitad de la muñeca. No tenía suficiente chakra ni fuerza para completar el corte. Incluso su energía espiritual se estaba agotando. Tsuki estaba al borde del colapso, sin fuerzas para seguir luchando. Pero, en ese momento de máxima crisis, una sensación extraña surgió en la mente de Tsuki, y de repente comprendió la verdadera naturaleza de la amenaza del rey del mar. Como por instinto, su energía espiritual se reactivó y comenzó a fluir hacia el interior de la criatura. Al principio, Tsuki se alarmó, pensando que el rey del mar estaba absorbiendo su energía espiritual. Pero, cuando su energía espiritual penetró en el cuerpo del rey del mar, Tsuki se tranquilizó al comprobar que la situación no era tan mala como había imaginado.
Al contrario, la crisis que enfrentaba había dado un giro inesperado gracias a ese instinto de su energía espiritual. Capítulo 773. Breve como una flor nocturna. En ese momento, ni siquiera Tsuki había imaginado que la forma de derrotar al rey del mar aparecería justo cuando la criatura lo tenía completamente atrapado. Cuando el rey del mar lo sujetó, Tsuki empleó todas sus fuerzas para intentar cortar la muñeca de la criatura con su espada Fubuki y así salvarse. Pero su último tajo no logró seccionar la muñeca. Solo llegó a la mitad, consumiendo todo su chakra, toda su fuerza física y toda su energía espiritual. Despojado de todos sus recursos de combate, Tsuki sintió por un instante la desesperación. Incluso pensó en usar el Mangekyo Sharingan para cambiar el rumbo. Primero acabar con el rey del mar y luego escapar de los ninjas de la niebla. Pero, justo en ese momento crítico, cuando estaba a punto de recurrir a su carta oculta para remontar, ocurrió el milagro. No, no era un milagro. Era el destino. Quizás, desde el momento en que Tsuki había sellado en su cuerpo al monstruoide que residía en Kuramayuri, su destino ya había cambiado. En ese instante, con el chakra, la energía espiritual y la fuerza física al borde del agotamiento, el poder de combate de Tsuki estaba en su punto más bajo. Pero, al ser aprisionado por el rey del mar, un instinto aterrador despertó en su interior. Su energía espiritual, que parecía agotada, comenzó a resurgir y a fluir hacia el cuerpo de la criatura, desatando un apetito devorador. No hay que olvidar que el monstruoide era una criatura capaz de devorar energía espiritual. Y, tras absorber por completo a ese monstruo, Tsuki también había heredado la capacidad de consumir energía espiritual ajena. Pero, como absorber energía de otros podía contaminar la suya, Tsuki nunca había recurrido a ese método. Sin embargo, el no usarlo no significaba que no pudiera hacerlo. Así, cuando su energía espiritual comenzó a resurgir y el instinto latente en su interior se despertó, algo incontrolable ocurrió. Ese instinto, oculto en lo más profundo de su ser, se activó por sí solo, penetró lentamente en el cuerpo del rey del mar y empezó a devorar su energía espiritual. Al principio, Tsuki se confundió y pensó que era el rey del mar quien absorbía su energía. Pero, al observar con su pupila púrpura la expresión de dolor en el rostro de la criatura, comprendió de repente. Su energía espiritual no estaba siendo absorbida. Al contrario. Era su propia energía espiritual la que estaba devorando la del rey del mar. Ya entiendo. El jutsu prohibido de los Tsuki no invoca a la criatura usando sus cuerpos, sino su energía espiritual. Es decir, este monstruo no tiene un cuerpo físico. Es solo la energía espiritual de los Tsuki condensada. Por eso todos mis ataques anteriores no lograban matarlo. Al final, solo atacando su energía espiritual puedo destruirlo por completo. Pero, en ese momento, una duda cruzó su mente. Tsuki frunció el ceño y continuó reflexionando. Pero, ¿puede mi energía espiritual absorber por completo la energía espiritual de todos los Tsuki que usaron el jutsu? ¿O será que, al ser tanta, no pueda asimilarla toda? Con esa incertidumbre, Tsuki siguió observando la situación, y entonces una chispa de alegría brilló en sus ojos. Efectivamente, la teoría del jutsu prohibido de los Tsuki para invocar al rey del mar era tal como Tsuki había deducido. Los cuerpos de los Tsuki eran el sacrificio, y su energía espiritual se concentraba para dar forma al rey del mar. Pero la energía espiritual de varios Tsuki, al unirse, era extremadamente impura. En cambio, la energía espiritual de Tsuki era pura. Así, con una pequeña cantidad de su energía pura, podía absorber grandes cantidades de esa energía impura. Y, cuando su energía espiritual, siguiendo el poder del monstruoide, comenzó a devorar la energía impura de los Tsuki, su propia energía supo cómo purificarla, absorbiendo solo la parte limpia. Poco a poco, Tsuki sintió cómo su energía espiritual, antes agotada, se fortalecía. Y toda la energía que absorbía era energía espiritual pura. Pero, mientras disfrutaba de esa absorción, Tsuki no notó los cambios en su cuerpo. En ese momento, en el centro de su frente, brillaba un resplandor púrpura deslumbrante. Esa luz, que iluminaba todo el campo de batalla, atrajo la mirada de todos los ninjas presentes. Todos los que estaban en el campo observaban con perplejidad la luz púrpura que emanaba de Tsuki. Fugaku, sin duda, era uno de los que más lo observaba, pero ni siquiera él podía comprender qué significaba esa luz. Acto seguido. Cuando la energía espiritual impura del rey del mar fue completamente purificada y absorbida por Tsuki. De repente, el resplandor púrpura en su frente se concentró de nuevo y recuperó la forma de su pupila púrpura. Pero, al usar su pupila púrpura para observar, Tsuki notó algo sorprendente.
Los patrones en su interior se habían convertido en 6 anillos concéntricos. Y esos 6 anillos hacían que su pupila púrpura se asemejara al Rinnegan de la historia original. Ese cambio dejó a Tsuki atónito. Llegó a pensar que la forma final de su pupila púrpura podría ser el legendario Rinnegan. Pero la forma con los 6 anillos solo fue un fenómeno pasajero, una flor que florece y se marchita en una noche. Al instante siguiente, cuando Tsuki volvió a usar su pupila púrpura para examinarla, los 6 anillos desaparecieron. La pupila púrpura había vuelto a su aspecto original, como si nunca hubieran existido. Tsuki se quedó paralizado de nuevo, pero esta vez no por mucho tiempo. Pronto recuperó la compostura, porque sabía muy bien que su crisis aún no había terminado. Capítulo 774. Rematando. Lo de la pupila púrpura ya lo veremos después. Por ahora, lo importante es escapar. Maldición. Nunca imaginé que mi primera batalla al frente del ejército en el país del agua terminaría en un fracaso. Uchiha Fugaku, eres un compañero inútil. Consciente de que aún no estaba a salvo, Tsuki decidió dejar de lado el estudio de su pupila púrpura y su supuesta forma final para centrarse en los ninjas de la aldea de la niebla. En ese mismo instante, los ninjas de la niebla que lo perseguían reaccionaron y se dieron cuenta de que Tsuki había derrotado al rey del mar y se preparaba para retirarse del campo de batalla. Acto seguido, 2 unidades enteras de ninjas de la aldea de la niebla se lanzaron en su persecución. Evidentemente, pensaban que Tsuki estaba agotado. Que hubiera derrotado al rey del mar ya era un milagro, y no podía esperarse otro. Pero los pobres ninjas de la niebla no sabían que Tsuki había recuperado por completo su energía espiritual, e incluso la había llevado a un nuevo pico de poder. Ese cambio ya era suficiente para que Tsuki pudiera enfrentarse a ellos, aunque los ninjas de la niebla no lo sabían. Al instante siguiente. Cuando los ninjas de la niebla se acercaban por detrás, una sonrisa se dibujó en los labios de Tsuki. Entonces, cuando el primer ninja de la niebla se abalanzó sobre él, Tsuki se giró y, con un movimiento suave, extendió su mano. ¡Paf! Con su ágil cuerpo, Tsuki esquivó el ataque y su mano rozó la cabeza del ninja. No es que su mano fuera pequeña, sino que Tsuki aún era joven y su mano no había terminado de desarrollarse, por lo que no podía agarrar la cabeza del ninja por completo. Pero aunque solo apoyó la palma sobre la cabeza del ninja, en sus ojos apareció el terror. Porque, en ese momento, sintió que su chakra se desvanecía rápidamente, absorbido por Tsuki. Al mismo tiempo, Tsuki notó cómo el chakra de aquel ninja fluía hacia él, reponiendo sus reservas agotadas. Eso confirmó su teoría anterior. La forma final de la pupila púrpura debía ser el Rinnegan. Porque solo el Rinnegan, con sus poderes de los 6 caminos, podía absorber el chakra de otros. De lo contrario, ¿cómo iba un ninja del clan Uchiha a poseer una habilidad tan legendaria? Bien. Si la forma final de mi pupila púrpura es el Rinnegan, entonces, con los poderes de los 6 caminos, podré acabar con estos malditos ninjas de la niebla. Estúpidos ninjas de la niebla. Ahora verán lo aterrador que puede ser Uchiha Tsuki. Con confianza en sus ojos, Tsuki, tras absorber el chakra del ninja, lo mató de un tajo. Luego, sin preocuparse por el consumo de chakra, pues ahora podía absorber el de otros, usó el estilo luna caída. Shunpo sin dudar y apareció junto a otro ninja de la niebla. Al llegar, apoyó la palma sobre su cabeza, esperando que la habilidad de absorción se activara de nuevo. Pero, para su sorpresa, esta vez no funcionó. Y, por confiado, su muñeca fue herida por el ninja. Ante tan embarazosa situación, Tsuki no supo qué decir. Solo pudo justificarlo pensando que esa habilidad de absorción era como los 6 pulmones de Duan Yu. A veces funcionaba, a veces no. Con apenas un poco de chakra, Tsuki acabó con aquel ninja y usó el estilo luna caída. Pasos fragmentados para escapar de los perseguidores. Evidentemente, Tsuki no quería arriesgar su vida confiando en una habilidad que aún no dominaba. Si volvía a fallar, podría costarle la vida. Acto seguido. Mientras huía con el estilo luna caída. Pasos fragmentados, Tsuki logró distanciarse de los ninjas de la niebla que lo perseguían. Al salir del campo de batalla, la unidad de élite del clan Uchiha apareció frente a él, disuadiendo a los perseguidores. Liberado de la presión, Tsuki pudo relajarse un poco y regresó a su campamento, observando a los ninjas de la niebla retirarse ordenadamente a su segunda línea de defensa. Pero al verlos retroceder con tanta disciplina, Tsuki sintió una gran frustración. Frustración por no haber logrado romper la segunda línea de defensa del país del agua, y también por la imprudencia de Fugaku. De no haber sido por su error, Tsuki habría dado un paso perfecto en su venganza, infiltrándose en la segunda línea de defensa para facilitar su ataque a la aldea de la niebla.
Pero Fugaku ya había cometido su error, y Tsuki solo pudo, tras un rato de mal humor, liderar a la unidad de élite de vuelta al campamento. Sin embargo, Tsuki no imaginaba que, al regresar, los problemas apenas comenzaban. Porque la mayoría de los miembros de la unidad de élite del clan Uchiha estaban gravemente heridos por el Rey del Mar. Y en el campamento de Konoha, Tsuki era el único ninja médico. Así que todos los heridos tendrían que esperar a que él los atendiera. Sin duda, los problemas apenas comenzaban. Después de todo, curar a tantos heridos le llevaría mucho tiempo. Capítulo 775. Noticias de victoria. Al regresar al campamento con la unidad de élite del clan Uchiha, los problemas que Tsuki temía comenzaron a aparecer. Muchos de los miembros de la unidad de élite del clan Uchiha habían resultado heridos en el combate contra los ninjas de la aldea de la niebla. Y en el campamento de Tsuki no había ningún ninja médico capacitado. Así que todos los heridos de esa unidad de élite dependían únicamente de él. Por eso, al regresar, Tsuki apenas tuvo tiempo de recuperar un poco de su energía espiritual y chakra antes de tener que comenzar a tratar las heridas de los soldados del clan. De lo contrario, muchos de ellos podrían haber muerto por falta de atención médica. Apenas llegó al campamento, Tsuki se sumergió en un trabajo frenético. Por suerte, la mayoría de las heridas eran externas, así que Tsuki pudo salvar sus vidas con su poderoso ninjutsu médico. Si hubieran sido heridas internas, ni siquiera su habilidad habría sido suficiente para salvarlos. Después de todo, en el mundo ninja, curar heridas no solo requiere ninjutsu médico, sino también suministros adecuados. Si los heridos hubieran tenido lesiones internas, la falta de equipamiento y medicinas habría hecho que muchos de ellos murieran en el campo de batalla. Pero, aunque todas las heridas fueran externas, Tsuki necesitaría mucho tiempo para atenderlas. Y ese largo periodo de recuperación le daría a la aldea de la niebla tiempo suficiente para enviar refuerzos a la segunda línea de defensa del país del agua. Después de todo, esa línea era como el escudo de la aldea de la niebla. Si era traspasada, la aldea quedaría expuesta ante los ninjas de Konoha. Así que, para proteger su aldea, los altos mandos de la niebla no dudarían en enviar más tropas. Pero la unidad de élite del clan Uchiha necesitaba tanto tiempo para recuperarse que, en la práctica, eso daba a los de la niebla la oportunidad de reorganizarse. Si llegaban refuerzos a la segunda línea de defensa, la ofensiva de Tsuki habría sido en vano. Aunque había eliminado a muchos ninjas de la niebla, incluidos todos los del clan Tsuki en el frente, si los refuerzos llegaban, esa primera batalla se consideraría un fracaso. Tsuki no habría dado el segundo paso en su venganza. Con ese pensamiento, ¿cómo se sentía Tsuki? Sin duda, furioso. Y el blanco de su ira solo podía ser Uchiha Fugaku. ¿Quién más podía haber desperdiciado una oportunidad tan valiosa? Así que, incluso mientras trataba a los heridos de la unidad de élite, Tsuki lo hacía con el corazón lleno de rabia. Por suerte, su dominio del ninjutsu médico era tan avanzado que, a pesar de su mal humor, logró curar a los soldados. Pero aunque los heridos se recuperaban y su estado de ánimo mejoraba un poco, la figura de Fugaku aparecía constantemente en su campo de visión. Y lo que más enfurecía a Tsuki era que Fugaku siempre se acercaba con una sonrisa. Cada vez que veía esa sonrisa, su ira crecía. Y en su interior, Tsuki pensaba, Uchiha Fugaku, ¿no sientes ninguna vergüenza? Y la respuesta era que no. Fugaku no sentía vergüenza. De hecho, creía no haber cometido ningún error. Y lo que más exasperaba a Tsuki era que Fugaku consideraba esa primera batalla una victoria, una noticia de triunfo. Poco después de la batalla, Fugaku redactó un informe que envió a Konoha, diciendo que, bajo el liderazgo de Tsuki, la unidad de élite del clan Uchiha había aniquilado a numerosos ninjas de la aldea de la niebla. Cuando la noticia llegó a Konoha, la policía militar del clan Uchiha estalló de alegría. Después de todo, los ninjas de Konoha en el frente del país del agua eran todos del clan Uchiha. Si llegaban noticias de victoria desde el frente, los Uchiha en Konoha se sentían orgullosos. Pero los Uchiha en Konoha solo celebraban ciegamente. Los que realmente entendían la situación no eran pocos. Por ejemplo, 3 días después de que la noticia llegara a Konoha, Hyuga Yashi se reunió en secreto con Shimura Danz. Al ver a Danz de buen humor, Yashi sonrió y se acercó a él. Danz-sama, ¿se alegra por las noticias del frente? Así es, Yashi. Mi alegría viene precisamente de ahí. Al oír a Yashi, la sonrisa de Danz se hizo más profunda. Si Fugaku no hubiera reunido a las fuerzas del clan Uchiha, seguramente no habría llegado esa noticia. Eso demuestra que Fugaku, al ir al frente, no ha sido de ninguna ayuda para el pequeño Tsuki. ¿Una victoria? ¡Qué ridículo! Cualquier persona con criterio puede ver que Fugaku solo ha sido un lastre para el muchacho.
De no ser así, la segunda línea de defensa del país del agua ya habría sido derribada. Dan dejó de sonreír y, con tono serio, miró a Ieyasu. Pero, aunque Fugaku sea un estorbo, no podemos subestimar al pequeño Tsuki. Prácticamente ha ganado la batalla por sí solo, derrocando a las fuerzas de la aldea de la niebla. Ese muchacho es una preocupación. ¿Tienes alguna idea, Ieyasu? Jeje, Dan-sama, precisamente por eso he venido. Ieyasu respondió con una sonrisa. Dan-sama, ya que el clan Uchiha está teniendo tanto éxito en el frente, ¿por qué no enviamos más refuerzos? Es cierto que tenemos pocos ninjas en la aldea, pero la policía militar sigue aquí. Si enviáramos a la policía militar al frente, ¿no fortaleceríamos a Tsuki? Y en cuanto a la seguridad de la aldea, ¿por qué no la dejan a cargo del clan Hyuga? El clan Hyuga es más que capaz de asumir esa responsabilidad. Capítulo 776. Una advertencia. De la conversación entre Shimura Danzo y Yuga Ieyasu, no era difícil deducir que lo que Fugaku consideraba una noticia de victoria no era más que un chiste para algunos. El ridículo Fugaku, todavía orgulloso por el supuesto triunfo de la unidad de élite, se pavoneaba delante de Tsuki. ¡Qué patético! Y cuando Ieyasu, con su burla hacia Fugaku en el corazón, acudió a Danzo para exponer sus intenciones, dejó claro su deseo: arrebatar el control de la policía militar de Konoha al clan Uchiha. Su plan era aprovechar el vacío de poder que dejaban los Uchiha en el frente para transferir ese control al clan Hyuga. Pero, ¿acaso Danzo entregaría el control de la policía militar al clan Hyuga? La respuesta, por supuesto, era no, porque la policía militar de Konoha había sido creada por el segundo Hokage, Senju Tobirama, precisamente para apartar al clan Uchiha del centro político de Konoha y privarlos de cualquier influencia. Aunque la aparición de Tsuki había desvirtuado ligeramente ese plan, Danzo no iba a renunciar a la estrategia de Tobirama para ceder ese poder al clan Hyuga. Además, para Danzo, el clan Hyuga era incluso más peligroso que el clan Uchiha. Aunque los Uchiha fueran difíciles de controlar, el precedente de Uchiha Madara actuaba como una advertencia constante. Incluso Fugaku, en sus momentos de mayor orgullo, no se atrevía a traspasar ciertos límites por miedo a repetir la historia de Madara. Pero el clan Hyuga, liderado por Ieyasu, no tenía ese mismo freno. Y si los Uchiha eran una bomba difícil de explotar, los Hyuga eran como una bomba oculta que Danzo no podía ignorar. Sin embargo, mientras el clan Hyuga estuviera dividido internamente, Danzo no pondría su atención en ellos. Si algún día lograban la unidad, Danzo actuaría sin piedad. Tal como ocurrió en la historia original que Tsuki conocía. El clan Hyuga, que en aquella época apenas tenía el lustre de un clan noble, fue víctima de la represión de Danzo. Al final, durante el período en que los Uchiha y los Hyuga compartían el estatus de clanes nobles, Danzo ya había comenzado a marginarlos. Solo que ahora, la situación era ligeramente distinta. Danzo aún no había tenido tiempo de ocuparse de ellos. Y la unificación interna del clan Hyuga no era tan sencilla como en la historia original, pues el propio hermano menor de Ieyasu, Hyuga Izashi, ya había tomado un camino diferente al suyo. Al ver que el clan Hyuga codiciaba el poder de la policía militar, Danzo sintió que debía recordarle a Ieyasu su lugar. Tras reflexionar un instante, dijo con tono pausado: Ieyasu, ¿crees que Konoha es una aldea de clanes, o de todos los ninjas de Konoha? Bueno. Al oír las palabras de Danzo, Ieyasu comprendió al instante su intención, y respondió con respeto. Dan-sama, Konoha es, por supuesto, de todos los ninjas. Solo que el clan Uchiha parece tener ahora algunas dificultades, y el clan Hyuga solo quiere ayudar a aligerar su carga. Además, dado su buen desempeño en el frente, ¿no deberíamos darles más oportunidades para ganar méritos? Dan-sama, ¿no cree que mi idea es acertada? Acertada, pero, Ieyasu, si quieres obtener algo, también debes estar dispuesto a perder algo. ¿Entiendes lo que eso significa? Tan pronto como Ieyasu terminó de hablar, Danzo replicó con voz sombría. El clan Uchiha, para obtener el control de la policía militar, perdió todo derecho a participar en el centro político de Konoha. Si el clan Hyuga está dispuesto a hacer lo mismo, entonces la policía militar podría pasar a sus manos. Pero si no estáis a la altura, no solo los Uchiha os odiarán, sino que todos en Konoha os menospreciarán. Ieyasu, ¿estás listo para asumir esa presión? ¿O acaso crees que el clan Hyuga tiene la capacidad real de gestionar la policía militar? Bueno. Danzo había dejado a Ieyasu sin palabras. Tras sopesar los pros y los contras, Ieyasu se despidió de Danzo y regresó a su clan. Pero Ieyasu, al irse, no se dio cuenta de que durante toda la conversación había una tercera persona en la habitación. Danzo, tienes muchos asuntos entre manos, ¿verdad?
Al ver a Yashi desaparecer de su vista, la tercera persona, oculta en la sala, se acercó lentamente a Danz y dijo con una sonrisa burlona. Eres miembro del Consejo de Ancianos, Danz, y en lugar de ayudar al Sensei Sarutobi a aligerar su carga, solo te dedicas a intrigas por el poder. ¿Crees que eso tiene sentido? ¿De verdad piensas que puedes reemplazar al Sensei Sarutobi y convertirte en el cuarto Hokage? Deja de soñar. Y mientras hablaba, sus pupilas, semejantes a las de una serpiente, se fijaron en los ojos de Danz. Esa persona no era otra que uno de los Sannin de Konoha, el más temible de todos, Orochimaru. Cuando sus miradas se encontraron, incluso un hombre como Danz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera hablar, Orochimaru continuó. Danz, no creas que tu sueño se hará realidad. En realidad, eres solo un peón. Muchos no te toman en serio. Así que te lo advierto. No te metas demasiado con Tsuki-kun. No es tan fácil de manejar como crees. Espero que estas palabras te sirvan de advertencia. Dicho esto, sin intención de seguir conversando, Orochimaru se dirigió hacia la salida, mientras añadía con tono de consejo. Aunque no soy Tsunade y no tengo la obligación de ayudarlo, los Sannin siempre seremos uno solo. Si Tsunade decide tomar cartas en el asunto, tanto yo como ese idiota de Jiraiya tendremos que ocuparnos de ti. ¿Crees que podrías enfrentar el desafío de los 3 Sannin? Así que deja de hacer tonterías y ayúdame a conseguir algunos materiales de investigación. En mi laboratorio faltan muchas cosas. Al llegar a la puerta, a punto de salir, una frase de Danz lo detuvo en seco. Orochimaru, ¿sabes que tus experimentos? ¿Sabes que violan las reglas del mundo shinobi? Capítulo 777. Ajustar la mentalidad. Una sola frase de Shimura Danz bastó para que Orochimaru se detuviera en seco, girara sobre sus talones y se enfrentara a él. Y Danz, tras pronunciar esas palabras, lo observó con la seguridad de quien cree haber ganado la partida, esperando que Orochimaru se rindiera. Pero Danz nunca había comprendido realmente el carácter de Orochimaru. Este nunca fue alguien que se dejara manipular. Ni siquiera su propio maestro, el tercer Hokage, había logrado controlarlo por completo. ¿Cómo iba a hacerlo Danz? Así que, cuando Danz intentó imponerle condiciones, Orochimaru aceptó en apariencia, pero con el rostro frío y vacío. Sin embargo, Danz no notó el destello de asesinato que brilló en sus ojos al despedirse. Aunque Orochimaru estuviera en desventaja, no sentía el menor temor hacia Danz. Solo esperaba el momento oportuno, el momento de matarlo. Bailar sobre un alambre es un acto suicida, y Danz era un perfecto ejemplo de ello. Siempre trataba de controlar a los demás mediante artimañas, pero nunca se esforzaba por fortalecerse a sí mismo. Ya fuera en su lucha por convertirse en Hokage o en sus métodos para someter a otros, Danz había tomado un camino equivocado. Y lo más irónico es que ni siquiera se daba cuenta de lo absurdo de sus acciones. Cuando finalmente lo hiciera, probablemente sería demasiado tarde para arrepentirse. Mientras tanto, en la frontera del país del agua, Tsuki no tenía ni idea de todo lo que estaba ocurriendo en Konoha. Solo se sentía irritado. No solo por tener que curar a los heridos de la unidad de élite del clan Uchiha, sino también porque no soportaba ver a Fugaku deambulando por el campamento. Cada vez que veía a Fugaku, Tsuki sentía el impulso de matarlo. Pero la razón le decía que no podía hacerlo, así que se contenía y fingía que Fugaku no existía. Fugaku, en cambio, ni siquiera notaba su indiferencia, y siempre buscaba la manera de acercarse a Tsuki. Ese día, Tsuki ya no pudo soportar más la estupidez de Fugaku y lo llamó en secreto a su tienda para tener una conversación seria. Pero, para su sorpresa, Fugaku entró con la misma actitud engreída y dijo con una sonrisa. Tsuki-kun, nuestra primera batalla en el país del agua ha sido una victoria total. ¡Qué buen comienzo! ¿Sabes? Ya he enviado la noticia de nuestro triunfo a la aldea. Estoy seguro de que la posición de nuestro clan en Konoha habrá mejorado, porque todo el mérito en el frente del país del agua es del clan Uchiha. Ja, ja. Me encantaría ver la cara de Yugayashi ahora. Seguro que se arrepiente de haberte ofendido, Tsuki-kun. Diciendo esto, Fugaku se acercó a Tsuki y le palmeó el hombro. Tsuki-kun, ¿cuándo planeas lanzar nuestro próximo ataque? Ahora que la defensa fronteriza del país del agua tiene menos nins de la niebla, si atacamos, podremos abrir las puertas del país del agua y llegar directamente a la aldea de la niebla. Y cuando tú entres en acción, ni siquiera el Mizukage podrá detener nuestro plan de aniquilar la aldea de la niebla. ¿No es así? Fugaku-kun, ¿eres un idiota? Cuando Fugaku puso su mano sobre su hombro, Tsuki ya no pudo soportar su estupidez. Así que, en cuanto Fugaku terminó de hablar, Tsuki abrió los ojos y lo miró con frialdad. ¿Sabes qué?
Por culpa de tu error, nuestra primera batalla ha sido un fracaso. ¿Has visto que la mayoría de nuestros élites están heridos y ya no pueden seguir combatiendo? Y encima has enviado esa batalla a Konoha como si fuera una victoria. ¿Sabes que el mismo Yugayashi al que quieres ridiculizar probablemente se está burlando de ti? Se está riendo de ti, Uchiha Fugaku, por ser un idiota. Tsuki-kun, ¿no estás siendo demasiado impulsivo? Al oír las palabras de Tsuki, Fugaku frunció el ceño y soltó un bufido. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Tsuki desató su presión asesina, cortando de raíz cualquier réplica de Fugaku. Luego, despertando su Mangekyo Sharingan, lo miró con sus pupilas llenas de una presión abrumadora y dijo con desprecio. Fugaku-kun, llamarte idiota es ser generoso. Ya te lo dije cuando llegaste al frente. Tu decisión fue un error. Ahora lo tengo aún más claro. Porque, después de tanto tiempo en la aldea, has perdido la esencia de un ninja. Ahora solo eres un político obsesionado con los logros, no un guerrero. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. Si no ajustas tu mentalidad, te mantendré bajo arresto domiciliario. Porque mientras estés a mi lado, los élites del clan Uchiha seguirán muriendo por tu culpa. No quiero que arruines nuestro plan, y mucho menos que tú mismo lo destruyas. En este frente, solo yo tengo autoridad para dar órdenes. Fugaku-kun, entiéndelo bien. Esto es un campo de batalla, no el seno del clan ni la aldea. A partir de ahora, si vas a hacer algo, será mejor que lo consultes conmigo. Si vuelve a ocurrir que nuestras fuerzas sufren pérdidas por tu culpa, aunque seas el líder del clan Uchiha, te mataré. Cuando Tsuki dijo estas últimas palabras, la hoja de su espada Fubuki ya estaba apoyada contra el cuello de Fugaku, que sintió como el sudor frío comenzaba a brotar de su frente. Pero hay que reconocer que las palabras de Tsuki tuvieron un efecto disuasorio. Al menos Fugaku pareció despertar y darse cuenta de lo ridículo de su comportamiento anterior. Luego, mientras veía a Fugaku salir de su tienda, aturdido, Tsuki llamó a Uchiha Chen y Uchiha Uu y les ordenó en voz baja. Vigilad a Fugaku-kun. Últimamente no está bien. ¿Entendido? Sí, señor Tsuki. Recibida la orden, Chen y Uu siguieron a Fugaku sin dudar, observándolo en secreto. Pero para sorpresa de Tsuki, después de esa conversación, Fugaku no mostró ningún comportamiento extraño. Incluso más extraño fue que, a partir de entonces, Fugaku parecía una persona completamente diferente. Tsuki tuvo la sensación de estar viendo al Fugaku de antes, aquel que aún no había asumido el cargo de líder del clan. Capítulo 778. Visitante misterioso. ¿Habrá entrado en razón? Ciertamente, cuando alguien está cegado por el orgullo, necesita una medicina fuerte. Al menos, Uchiha Fugaku es de ese tipo. Desde aquella conversación, Tsuki sentía que al mirar a Fugaku volvía a ver al hombre que fue antes de convertirse en líder del clan. Parecía que Fugaku había recuperado la cordura. Al menos, ya no se pavoneaba por su posición y había vuelto a saber cuál era su lugar frente a Tsuki. Pero Tsuki también sabía que ese cambio en Fugaku escondía riesgos. Sin embargo, para él, lo más importante era abrirse paso hasta la aldea de la niebla. Los demás problemas ya tendrían que esperar. En los días siguientes, la vida de Tsuki recuperó cierta calma. Además de entrenar, dedicaba la mayor parte de su tiempo a atender a los heridos de la unidad de élite del clan Uchiha. Gracias a su dominio del ninjutsu médico, las heridas de los soldados fueron sanando progresivamente. Pero, justo cuando todos los miembros de la unidad de élite estaban de nuevo en condiciones de combatir, llegó una mala noticia. Los refuerzos de la aldea de la niebla habían llegado. Tsuki ya lo esperaba, pero al confirmarlo sintió de nuevo el peso de la presión. Esta vez, los refuerzos serían sin duda más poderosos, porque la vez anterior había estado a punto de romper la segunda línea de defensa del país del agua, y la aldea de la niebla no podía permitirse perder esa barrera. Y los de la aldea de la niebla sabían bien que esa línea de defensa era clave para contener a los ninjas de Konoha liderados por Tsuki. Si era traspasada, los ninjas de Konoha irrumpirían en el país del agua y la aldea entera estaría en peligro de extinción. Por eso, aunque Uchiha Madara, el viejo zorro, no estuviera moviendo los hilos entre bastidores, la aldea de la niebla ya habría reforzado esa segunda línea. Y con Madara detrás de todo, defender esa posición sería algo muy sencillo para él. Sintiendo esa presión, Tsuki también pasó los días siguientes ajustando su mentalidad. De repente, se dio cuenta de que él también se estaba precipitando. Aniquilar una aldea ninja no era algo sencillo, menos aún cuando esa aldea era una de las 5 grandes. Así que, a partir de ese momento, Tsuki se centró en recuperar su propio estado.
Pensó que, si lograba estar en plena forma, con la unidad de élite del clan Uchiha aún podría romper la segunda línea de defensa del país del agua. Después de todo, la aldea de la niebla no tenía muchos guerreros de nivel Kage. Y mientras no hubiera alguien de ese nivel, no habría quien pudiera detenerlo. Y un guerrero de nivel Kage como él, sin restricciones, podía desatar un poder inimaginable para la mayoría. Eso demostraba el enorme estatus que los guerreros de nivel Kage tenían en el mundo shinobi. Al menos, un ninja de ese nivel podía influir en el campo de batalla mucho más que cualquier Jinchuriki descontrolado. Así, tras varios días de descanso, Tsuki empezó a planear la ofensiva para romper la segunda línea de defensa del país del agua. Incluso, mientras trazaba el plan por la noche, seguía pensando que debía infiltrarse de nuevo en territorio enemigo, porque solo así podría aprovechar al máximo su poder como ninja de nivel semikage. Pero, tras horas de trabajo, cuando por fin había terminado el plan, algo inesperado apareció en el campo de percepción de su pupila púrpura. Una extraña señal de chakra. Y lo más sorprendente era que esa señal provenía de muy cerca, justo de los alrededores de su tienda. ¿Quién es? ¿Cómo ha podido llegar hasta mi tienda sin ser detectado por la unidad de élite del clan Uchiha, y casi burlar mi pupila púrpura? Debe ser un guerrero de primer nivel, quizás un auténtico ninja de nivel Kage. ¿Qué querrá alguien así cerca de mi tienda? ¿Asesinarme? No parece. Mientras analizaba las intenciones de ese misterioso visitante, Tsuki se preparó para alertar a la unidad de élite. Pero, para su sorpresa, en cuanto el visitante notó que había sido descubierto, dejó de ocultarse. Acto seguido, una sombra apareció frente a él, y por más que Tsuki usara su pupila púrpura para escudriñarla, no logró distinguir su verdadera identidad. Tras varios intentos fallidos, la misteriosa figura habló con calma. Uchiha Tsuki, sin duda eres un genio del clan Uchiha. A tu corta edad, tener este poder es asombroso. Pero deja de usar tus trucos para intentar descubrir mi identidad. Tus artimañas, como el Byakugan del clan Hyuga, no tienen efecto sobre mí. Hablemos de lo importante. ¿Qué planes tienes para la aldea de la niebla? ¿Cuál es tu verdadero objetivo al atacarla? Interesante. Tsuki esbozó una sonrisa fría. Aunque no pudiera identificar al misterioso visitante, el hecho de que éste supiera que Tsuki usaba la pupila púrpura para escrutarlo le daba una pista. Seguramente, solo Uchiha Madara podía burlar su percepción de esa manera. Y tras esa sonrisa, Tsuki decidió no ocultar sus intenciones. Reflexionó un instante y luego dijo con sarcasmo. Mi objetivo al atacar la aldea de la niebla es muy simple. Si los de la niebla están relacionados con la muerte de mi madre, entonces la aldea de la niebla debe pagar con su destrucción. Mi único propósito es la venganza. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Para sorpresa de Tsuki, el emisario no se alarmó al escuchar sus palabras. Al contrario, parecía satisfecho. Pronto Tsuki comprendió por qué. Porque, justo después de mostrar su alegría, el emisario de Madara añadió con tono pausado. Entonces, Tsuki, si vas a vengar a tu madre, ¿también piensas destruir Konoha? Después de todo, Konoha también fue responsable de su muerte. ¿No lo has olvidado? Capítulo 779. El segundo combate. Konoha. Ya decía yo. En cuanto el emisario de Uchiha Madara terminó de hablar, Tsuki esbozó una sonrisa fría para sus adentros. Era evidente que Madara albergaba ese mismo pensamiento. Por supuesto, de las palabras del emisario, Tsuki también podía deducir que Madara guardaba rencor a Konoha, e incluso al clan Uchiha que lo había abandonado. Acto seguido, Tsuki mantuvo su rostro impasible, sin que el emisario pudiera adivinar sus pensamientos. Tras un breve silencio, Tsuki respondió con calma. Mi venganza no es asunto tuyo. Ya he podido deducir que eres un ninja de la aldea de la niebla, ¿verdad? No esperaba que la aldea de la niebla tuviera a alguien tan fuerte como tú. Pero ya que eres de la niebla, nos veremos en el campo de batalla. Mañana lideraré a la unidad de élite del clan Uchiha para atacar vuestra frontera en el país del agua. Si tienes capacidad, defiende tu frontera y detén nuestra venganza. En cuanto a mis objetivos, no te conciernen. No te esfuerces en adivinarlos. Dicho esto, como si despreciara por completo el poder de Madara, Tsuki se dio la vuelta y mostró la espalda al emisario, añadiendo con indiferencia. Solo te daré un consejo. La aldea de la niebla desaparecerá de este mundo. Sin la aldea de la niebla, jamás habría ocurrido la tragedia de mi madre. Deberías saberlo. Y, sin dar señales de querer seguir conversando, Tsuki hizo un gesto de despedida con la mano, de espaldas al emisario. Pero, para sorpresa de Tsuki, el emisario no se fue.
En cambio, se quedó y dijo con el mismo tono despreocupado. Uchiha Tsuki, por tus palabras puedo ver que guardas rencor a Konoha. Así que, tras eliminar la aldea de la niebla, sin duda querrás destruir tu propia aldea, ¿verdad? Pero, cuando llegue ese momento, ¿quién te ayudará? ¿La unidad de élite del clan Uchiha que ahora te sigue? ¿Tus amigos? ¿Te has planteado esas preguntas? En realidad, no soy de la aldea de la niebla. Solo soy un viajero. Pero me intriga tu plan, Tsuki. ¿Cómo piensas destruir Konoha? ¿Acaso crees que podrás hacerlo con tu propia fuerza? El rostro del emisario mostró una sonrisa burlona, y continuó con sarcasmo. Eres un genio, Tsuki, pero sobreestimas tu poder. ¿Crees que la fuerza de Konoha es solo la que ves? ¿Has pensado que Konoha es capaz de resistir el ataque de 4 aldeas a la vez? ¿Crees que una aldea así puede ser destruida por una sola persona? Por eso, Tsuki, necesitas un aliado. Y yo puedo serlo. ¿Qué te parece si unimos fuerzas y hacemos algo que sacuda el mundo? ¿Qué te parece si llevamos a cabo un plan audaz juntos? Debes saber que, desde el día en que decidas destruir Konoha, no podrás confiar en nadie que te rodee. Entonces, solo podrás confiar en mí, en un extraño. Al menos yo sí puedo ayudarte a completar tu venganza. Cuando el emisario llegó a ese punto, parecía que aún quería seguir persuadiendo a Tsuki para que colaborara con él. Pero Tsuki sabía que uno de los responsables de la muerte de su madre, Uzumaki Minako, era el propio Uchiha Madara, oculto tras las sombras. Así que, en ese momento, Tsuki despertó su Mangekyo Sharingan, se giró y miró fijamente al emisario. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que te vayas? Ya te he dicho que somos enemigos. No puedo confiar en ti. Si no quieres morir aquí, sigue hablando. Así podré ver quién eres, para atreverte a insolentarte conmigo. ¿Insolentarme? Interesante. Al oír las palabras de Tsuki, el emisario de Madara sonrió de nuevo. Pero esta vez, sin insistir, desapareció de la tienda de Tsuki. Sin embargo, al irse, dejó una frase que realmente enfureció a Tsuki. Y fue por eso que Tsuki, sin tener todas las de ganar, decidió lanzar el segundo combate en la frontera del País del Agua. Una batalla que sería conocida como la Guerra del Mar de Sangre. La frase que el emisario dejó al marcharse fue esta. Uchiha Tsuki, ya que ahora no quieres colaborar conmigo, te esperaré. Estoy seguro de que algún día vendrás a mí. Algún día. Una frase sencilla, que demostraba la confianza de Madara. Estaba convencido de que Tsuki terminaría colaborando con él. Por eso se fue con tanta seguridad. Pero, ¿cómo iba Tsuki a aliarse con el asesino de su madre, con su enemigo? Así que, en cuanto el emisario se fue, Tsuki reunió a la unidad de élite del clan Uchiha sin dudarlo. Antes del amanecer, Tsuki ya había liderado a la unidad de élite hasta la segunda línea de defensa del País del Agua. Y, sorprendentemente, Tsuki no tenía intención de atacar por sorpresa. Al contrario, se plantó con su unidad frente a la línea defensiva, esperando a que los ninjas de la aldea de la niebla se reunieran. Era evidente que Tsuki quería un combate frontal. Y en ese momento, Tsuki estaba realmente furioso. Necesitaba un desahogo. Como en aquella batalla anterior, cuando masacró a los ninjas de la niebla, Tsuki necesitaba su sangre para apagar su ira. Cuando las fuerzas de la aldea de la niebla se hubieron reunido, Tsuki no ordenó a su unidad atacar. En cambio, en cuanto los ninjas de la niebla estuvieron en formación, Tsuki se lanzó solo contra las filas enemigas. Esta vez, Tsuki quería mostrarles a los ninjas de la niebla lo terrible que podía ser su ira. Y también quería decirle a Uchiha Madara, oculto en la aldea de la niebla, que él, Uchiha Tsuki, tenía el poder de destruir una aldea entera. Incluso si esa aldea era una de las 5 grandes del mundo shinobi. Capítulo 780. El tigre sale de su jaula. Paf. Paf. En ese momento, Tsuki, lanzándose en solitario contra las filas de ninjas de la aldea de la niebla, sentía como su sangre hervía en sus venas y su espíritu de lucha se desbordaba por todo su cuerpo. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Una sed de sangre desenfrenada. Era como si solo la sangre pudiera calmarlo, como si solo la sangre pudiera apaciguar la locura que ardía en su interior. Incluso, al enfrentarse a aquellos ninjas de la niebla, Tsuki no quería usar su espada Fubuki para cegar sus vidas. El tacto de un corazón siendo aplastado, el crujido de huesos al romperse. Esos sonidos que aterrorizan a cualquier persona, para Tsuki eran como la melodía más hermosa del mundo, algo que lo enloquecía de placer. Pero, en medio de esa sensación de voracidad, Tsuki no se dio cuenta de que, cuando la ira, el odio y toda clase de emociones negativas se apoderaban de él, sus pupilas se teñían de rojo de forma involuntaria. Ni siquiera necesitaba despertar activamente el Sharingan.
El Mangekyo Sharingan ya aparecía en sus ojos, y Tsuki mismo experimentaba una extraña ilusión. La sensación de que, en ese momento, era increíblemente poderoso. ¡Boom! El combate estalló en un instante. Apenas Tsuki se adentró entre las filas enemigas, los ninjas de la niebla que tenía delante se lanzaron al ataque. Pero la velocidad de Tsuki era tan abrumadora que no les daba tiempo siquiera para usar ninjutsu a distancia. Así que solo pudieron enviar una unidad de combate cuerpo a cuerpo para rodearlo y desgastarlo lentamente. Pero los ninjas de la niebla claramente subestimaban a Tsuki. Porque, en ese estado de furia casi demente, Tsuki era prácticamente invencible en combate cercano. Sin sentir dolor, sin sentir fatiga, Tsuki era como una máquina de matar humana, moviéndose entre las filas enemigas. Y con sus reservas de fuerza, chakra y energía espiritual al máximo, su poder era sencillamente aterrador. Su dominio del taijutsu alcanzaba el nivel de un ninja de rango semikage, lo que lo convertía en un ser imparable en ese campo de batalla. Así que cualquier ninja de la niebla que se acercara a Tsuki estaba condenado a un final terrible. Porque, antes de acercarse, no tenían ni idea de la clase de monstruo al que se enfrentaban. Momochi Zabuza, un élite de la nueva generación de la aldea de la niebla y futuro portador de la espada decapitadora, era uno de esos pobres ninjas. Apenas había forjado su reputación como el demonio y aún no había recibido la espada decapitadora, pero ya lo habían enviado al frente del país del agua. Los altos mandos de la niebla querían entrenarlo en el campo de batalla. Pero no esperaban que su primera batalla en el frente estallara tan pronto. Y como Zabuza era un ninja especializado en taijutsu, fue asignado a la unidad de combate cercano. Así, su primer oponente sería nada menos que Tsuki, en ese estado de furia y poderío casi absoluto. Y así, Momochi Zabuza, que apenas había comenzado a hacerse un nombre como el demonio, encontró en su carrera su primera pesadilla. Esa pesadilla era Uchiha Tsuki. Ese demonio, Uchiha Tsuki, que le haría perder para siempre las ganas de luchar. Crack. Crack. Cuando la unidad de combate cercano de la niebla se acercó al alcance de Tsuki, usando el estilo luna caída, pasos fragmentados, apareció entre ellos como un fantasma y, con sus puños de hierro, aplastó el esternón de cada uno de los que tenía delante, matándolos al instante. En apenas unos segundos, Tsuki había partido el pecho de 6 ninjas de la niebla, y ninguno logró escapar con vida. Y la razón por la que ninguno escapó no era solo por los huesos rotos. La verdadera causa de su muerte era que Tsuki, al golpearlos con su fuerza sobrehumana, transmitía una onda de choque que destrozaba sus corazones. Con el corazón destrozado, ¿cómo podían sobrevivir? Así, los primeros 6 ninjas de la niebla perecieron a manos de Tsuki. Al principio, los demás ninjas que lo rodeaban ardían de rabia por la muerte de sus compañeros y querían matarlo. Pero pronto comprendieron que aquellos 6 primeros habían tenido suerte. Porque los 6 primeros habían muerto en un ataque frontal, de forma clara, al menos sabían cómo habían muerto. Pero los que vinieron después murieron sin saber cómo. Incluso después de muertos, todos se hacían la misma pregunta. ¿Cómo nos ha matado? Por supuesto, para Tsuki esa pregunta no era un misterio, porque sabía perfectamente cómo los había matado. Con tantos ninjas de la niebla a su alrededor, casi una unidad entera, Tsuki, tras matar a los 6 primeros, empezó a moverse a gran velocidad usando el estilo luna caída. Shumpo. El Shumpo era un ninjutsu espacio-temporal. Cuando Tsuki se movía, nadie podía seguir su rastro. Y con sus reservas de chakra al máximo, solo necesitaba un segundo para volver a usar el Shumpo. Los ninjas de la niebla no podían localizarlo, y morían cuando Tsuki aparecía de repente a su lado. Incluso Zabuza, que estaba en la unidad de combate cercano, sintió por primera vez miedo en el campo de batalla. De todo su pelotón, solo quedaban una docena de hombres, y Zabuza ni siquiera había visto a su enemigo. El miedo a lo desconocido se apoderó de Zabuza y de los demás, que empezaron a sentir pánico. Temían el poder de Tsuki y temían la llegada de la muerte. Nadie quería morir sin saber cómo, nadie quería una muerte sin sentido. Así que, cuando Tsuki ya había masacrado a 2/3 de la unidad de combate cercano de la niebla, los supervivientes, presa del miedo, empezaron a huir. Pero Tsuki, que necesitaba sangre para calmar su ira, ¿iba a dejar que sus presas escaparan? La respuesta, por supuesto, era no. Porque Tsuki era como un tigre recién liberado de su jaula. ¿Cómo iba a dejar que sus presas huyeran de su vista?